Jonás, capítulo 1. Escapando del Dios omnipresente. Versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Escapando de un Dios omnipresente. Harry Houdini es un gran mago conocido como escapista. Este mago empezó a hacer trucos sencillos, escapar de esposas, escapar de candados, y luego en cada uno de sus actos lo fue complicando cada vez más. Uno de sus actos más conocidos es el llamado metamorfosis. En este truco él entra amarrado con cadenas y con candados, entra en un saco, luego lo entran en un baúl, cierran el telón, y cuando abren el telón, este escapista está sentado sobre el baúl. Otro de sus trucos más conocidos es el llamado la caja china. La caja china entran a Houdini amarrado nuevamente con 6 candados en una caja llena de agua con la cabeza hacia abajo, y él sorprendentemente lograba escapar. De lo que él no escapó, y tampoco ningún ser humano puede escapar, fue de su propia muerte. Hay mucho misterio con relación a la muerte de Houdini. Algunos dicen que él estaba jugando con unos niños y un niño le dio un golpe en el abdomen y él murió de una apendicitis 9 días después. Pero otros dicen que él murió intentando escapar de uno de sus trucos más complejos. Y esa es la historia que se cuenta en varias de sus películas. La verdad que en el Antiguo Testamento hay un gran escapista. Hay un hombre que es capaz de hacer un truco más grande que los que hacía Houdini. Y ese hombre se llama Jonás. Jonás es un profeta de Dios que tiene un plan. Su plan es escapar nada más y nada menos que de Dios mismo.
Jonás es el más conocido de todos los profetas menores. Y quizás muchos relacionan el libro de Jonás simplemente con el pez que se tragó a Jonás. Jonás es muy conocido entre los niños. Su historia es quizás de la más favorita de los niños. Lamentablemente tiene una mala reputación, pues él es conocido como el profeta que no le hizo caso a la palabra de Dios. Algunos lamentablemente al pensar en el libro de Jonás piensan que simplemente es una historia de niños, que es una fábula, pero el libro de Jonás es un libro histórico. De hecho, Segunda de Reyes, capítulo 14, sabemos que Jonás predicó en los tiempos del rey Jeroboam II, quien hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y en ese momento Dios levantó a Jonás, quien además era contemporáneo de Oseas y del profeta Amós. Pero también el propio Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 40, citó a Jonás y dijo que así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, era necesario que el Hijo del Hombre durara 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que esto no es una simple historia de niños, esto no es un cuento. Y lo que me propongo en esta serie es que tú veas que las implicaciones, que el libro de Jonás tiene serias implicaciones para nosotros en el día de hoy. Si pudiésemos dividir el libro, lo dividiríamos en 4 grandes secciones. La primera, en el capítulo 1, la tormenta en el mar. En el capítulo 2, la oración del profeta. En el capítulo 3, la predicación en Nínive. Y en el capítulo 4, una especie de diálogo entre Dios y Jonás. Pero también la historia se desarrolla en 4 escenarios diferentes. En el capítulo 1, Jonás está en el barco. En el capítulo 2, Jonás está en el vientre de un pez. En el capítulo 3, Jonás está en una ciudad predicando. Y en el capítulo 4, Jonás está afuera de la ciudad quejándose contra Dios. Igualmente en el capítulo 1, Jonás está rodeado de gentiles, de marineros idólatras. Y en el capítulo 3, Jonás también está rodeado de ninivitas. Mientras que en el 2 y en el 4, él tiene un encuentro con Dios. También podemos dividirle en 2 grandes mitades. El capítulo 1 y el capítulo 2 representan una mitad que comienza de la misma manera que el capítulo 3, versículo 1, diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y luego en el capítulo 3, la misma palabra, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Es decir, que en el libro el Señor hace 2 llamados a Jonás. Uno en el capítulo 1 y nuevamente lo hace dándole una segunda oportunidad en el capítulo 3. Es interesante ver la actitud de este profeta y la relación de Jonás con el Evangelio. Porque en el capítulo 1 Jonás está huyendo de Dios y luego se arrepiente en el capítulo 2. Y eso se parece mucho a la historia del hijo pródigo, del hijo menor que se va de la casa del padre y que luego se arrepiente. Pero en el capítulo 3 Jonás está predicando la palabra, pero él está predicando la palabra de mala manera, de mala gana. Y luego que se arrepienten todos los ninivitas, él se enoja porque Dios es demasiado compasivo. Así que se parece a la actitud del hermano mayor de la parábola de Lucas capítulo 15. El centro del libro es Jonás capítulo 2 versículo 9, que dice: la salvación es del Señor. Así como Jonás es un escapista, es un especialista intentando escapar de la presencia de Dios, Dios es un especialista persiguiendo y salvando a pecadores. La salvación es del Señor. El protagonista de ese libro no es el pez. El protagonista de ese libro no es Jonás. Es Dios que persigue y salva a pecadores. Dios está salvando en el capítulo 1 a los marineros. En el capítulo 3 está salvando a los ninivitas. Pero durante todo el libro Dios está salvando a su propio profeta. Él está salvando a Jonás. Dios está tratando en el corazón de Jonás. Jonás es un profeta que entiende las doctrinas de Dios,
pero él necesita en su corazón experimentar verdaderamente la gracia de Dios. En su teología, Jonás entiende que el favor de Dios y que la gracia de Dios es simplemente para Israel, para el pueblo de Dios, para aquellas personas que se portan bien, pero que los ninivitas, que son enemigos de Dios, no merecen la misericordia de Dios. Lo que Dios está tratando de hacerle entender a Jonás es que aunque él sea del pueblo de Israel, aunque él sea un profeta, él tampoco merece la misericordia de Dios. Nosotros en ese lugar tampoco merecemos la misericordia de Dios. Si estamos aquí no es por nuestro propio esfuerzo, es porque Dios ha sido bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que Dios tiene que cambiar un poco la teología de Jonás. Dios tiene que enseñarle a Jonás que su misericordia no tiene frontera, que Dios no es el Dios de Israel, que Dios es el Dios de todas las naciones, que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Así que quisiera que usted se detuviera en esta mañana a examinar el llamado que Dios hace a Jonás. En segundo lugar, la respuesta de Jonás a ese llamado. Y en tercer lugar, la respuesta de Dios a la rebelión de Jonás. Versículo 1, el llamado de Dios a Jonás. Mire conmigo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Ese es un llamado especial. No se dan muchos detalles de quién fue Jonás, simplemente se dice que Jonás era hijo de Amitai. Esto significa que Jonás era una persona muy conocida en el pueblo. Este profeta gozaba de una gran reputación y veremos más adelante por qué el pueblo consideraba a Jonás como un gran profeta y como un héroe para el pueblo de Israel. Pero lo más importante que yo creo que se dice en este versículo está en la primera parte. Vino palabra de Jehová. Una expresión que aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Vino palabra de Jehová. Y cuando venía palabra de Jehová sobre una persona, esa persona era un profeta. Así que Jonás acaba de recibir el más grande de todos los llamados, ser profeta de Dios. El profeta de Dios es la boca de Dios en la tierra. Él ha recibido el llamado de hablar en nombre de Dios, de parte de Dios, delante de Dios. Él es la voz de Dios. Ahora, la identidad de cada profeta estaba ligado a su llamado, estaba ligada a la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento entendían que el mensaje que ellos recibían de parte de Dios era más valioso incluso que su propia vida. Ellos estaban dispuestos a ser rechazados, maltratados, aserrados, pero no comprometían el mensaje que habían recibido. Mire conmigo en Hebreos capítulo 11, versículo 36. Dice que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de esta tierra. Jonás acaba de inscribirse en esta lista. Él es un profeta de Dios y ha recibido un llamado especial. En segundo lugar, Jonás ha recibido un llamado específico. No es la primera vez que viene palabra de Dios sobre Jonás, pero esta vez su llamado es específico. Mírenlo en el versículo 1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Anteriormente en el libro Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Vaya conmigo allá, Segunda de Reyes, 14, 25. Solamente acá en el Antiguo Testamento se vuelve a mencionar a Jonás. Y dice que Jeroboam II restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gajefer, es decir, de Galilea. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó
por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Es un tiempo de aflicción y de angustia para Israel. Y Dios levanta a este profeta llamado Jonás para que profetice un mensaje de prosperidad. Él está profetizando que Israel va a ser, sus fronteras van a ser extendidas. Él está profetizando un mensaje de restauración y de salvación. Y de ahí la popularidad de Jonás. Este mensaje de prosperidad no era un falso mensaje, sino que este mensaje venía de parte del mismo Dios. Ahora Dios le está diciendo a Jonás, ve y predica a Nínive. ¿Usted sabe dónde estaba Nínive? Nínive estaba prácticamente en la frontera de Israel, donde era profeta Jonás, en el reino del norte. Anteriormente Dios le había hablado y había dicho que Israel iba a extenderse sobre sus enemigos. Y ahora Dios le dice a Jonás, ve y predícale a los enemigos de Israel. Así que este llamado de Dios como que no encaja en la mente de Jonás. Él no tiene claro el mensaje. Su mensaje es de juicio. Usted dirá, bueno, pero lo que Dios le está mandando a predicar es juicio contra aquella ciudad. Pero Jonás conoce el carácter de Dios y él sabe que si Dios predica juicio y hay un llamado al arrepentimiento, si estas personas se arrepienten de su pecado, aunque sea un mensaje de juicio, Dios les perdonará, porque Dios es un Dios compasivo. Eso no quiere decir que Dios está pasando la maldad de Nínive. 100 años después de la predicación de Jonás, Nínive fue destruida completamente, pero en este momento Dios quiere tener misericordia de esta generación que vive en Nínive. Aproximadamente unas 120,000 personas vivían en Nínive. Es una ciudad del mismo tamaño que la ciudad de La Vega. Ahora, Nínive era una ciudad sanguinaria, era una ciudad mala. Igual que nosotros somos una ciudad idólatra. Pero ellos eran sanguinarios. Los historiadores hablan de la crueldad de los ninivitas y de los asirios. Ellos decían que en las guerras, cuando ellos ganaban, no tenían compasión de nadie. Quemaban a los adolescentes, le sacaban la lengua, le cortaban las orejas, le cortaban las extremidades, le sacaban los ojos. A los hombres le cortaban la cabeza y la colocaban en una muralla para que todo el mundo la viera. Ponían a desfilar a las mujeres con la cabeza de sus hijos y de sus esposos por la ciudad. Era una ciudad sumamente cruel. Y a esa ciudad Dios está llamando a su profeta Jonás. Así que no es tan fácil como decir, mira, Jonás, él no le hizo caso a la palabra de Dios. Es un llamado urgente, levántate y ve. En el original eso está junto, lo que está diciendo, ve ahora, ve inmediatamente, márchate sin demora. Otros profetas habían predicado en contra de naciones paganas, como lo hizo Jeremías, Isaías, Amós. Pero Jonás es el primero que Dios le dice, ve fuera de Israel. No es lo mismo predicar desde Israel que ir directamente a Siria, que ir a Nínive. Así que Jonás es como el primer misionero que aparece en el Antiguo Testamento. La preocupación de Dios no conoce fronteras, su amor no tiene límites y Dios tiene un plan también para Nínive. Jonás no entiende lo que Dios le está pidiendo que él haga. Él sabe que es Dios que le ha dado este mensaje, pero él no logra comprenderlo completamente. Como Oseas tampoco comprendió por qué Dios le pidió que se casara con una mujer prostituta. Ahora, lo que sí dice el texto es que lo que Jonás está recibiendo es la palabra de Dios. Y lo que Dios demanda cuando tú recibes su palabra es obediencia. No una obediencia parcial, Dios demanda una obediencia total. Una obediencia parcial es una desobediencia completa. No es lógica, lo que Dios espera de ti es que actúes en fe. ¿Qué sentido tiene que Dios le pidiera a Abraham que sacrificara a su único hijo, el hijo de la promesa? ¿Qué sentido tiene que Dios le dijera a Moisés que dejara a Egipto y se fuera con su pueblo en el desierto? ¿Qué sentido tiene que Dios entregara a su único hijo a morir en una cruz? Así que cuando Dios habla, aunque tú no tengas todas las respuestas en el momento, aunque tú no veas el escenario completo, tu llamado, mi llamado, es a obedecer a la palabra de Dios. Quiero que veas en esta porción que al igual que Jonás, tú has sido elegido por Dios. Que al igual que Jonás, tú has recibido un llamamiento
especial. Que al igual que Jonás, tú has recibido el llamado de ir a otras naciones, a todas las naciones, y predicar el evangelio. Pero que quizás al igual que Jonás, tú tienes el mensaje que has recibido de parte de Dios secuestrado. Quiero que veas que Dios tiene un plan y que tú eres colaborador, que tú eres parte de ese plan de Dios y que ese plan de Dios se va a llevar a cabo. Lo mejor que puedes hacer es obedecer ese plan y ese llamado de Dios. Lo mejor que puedes hacer es dejar que Dios sea Dios. Que Dios sea Dios significa que Dios haga lo que Él quiere hacer, como Él lo quiere hacer, con quienes Él lo quiere hacer, porque nuestro Dios es un Dios soberano. Ese es el llamado de Dios a Jonás, pero ¿cuál fue la respuesta de Jonás? Versículo 3. Jonás obedeció, ¿verdad? ¿Qué Dios le dijo? Levántate, y dice el versículo 3. Jonás se levantó. Por lo menos hasta ahí Jonás va bien. Él se levantó. Pero sigue diciendo, para huir de la presencia de Dios. Jonás preparó su maleta, echó sus pergaminos y salió. Pero él llegó a una encrucijada. Nínive estaba hacia el norte, donde Dios le estaba llamando. Pero también estaba la opción de ir hacia el sur, a Tarsis. Jonás sabía que Dios le estaba llamando a Nínive, pero el versículo dice, 3 veces se repite, en un solo versículo, Tarsis, Tarsis, Tarsis. Jonás se marchó a Tarsis. Imagínate cada paso de Jonás en contra de la voluntad de Dios. Conscientemente, no es que lo está haciendo por ignorancia, conscientemente él está yendo en contra de la voluntad de Dios. Él tiene un plan y es huir de la voluntad de Dios. Así que la respuesta de Jonás es una respuesta de rebeldía. Jonás es un niño que está levantando su puño en contra de Dios. Es un acto de provocación a Dios. Porque en todo el capítulo se ve que cuando Dios habla, hay obediencia. Cuando Dios le dijo a la tormenta, levántate, se levantó una tormenta que iba a partir el barco por la mitad. Cuando Dios le dijo al pez y le habló, el pez obedeció. Cuando Dios se reveló a estos marineros idólatras, estos marineros obedecieron. Pero Jonás, que es el profeta de Dios, es la persona que tiene el llamado de Dios. Cuando Dios le habla, él sale corriendo de Dios, de la presencia de Dios. El problema de Jonás no es falta de información, el problema de Jonás es falta de obediencia. Una de las preguntas que la mayoría de las personas se hacen, cristianos, ay, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Lo que tú no quieres es obedecer la voluntad de Dios para tu vida. Tú no vas a un trabajo y te sientas. Cuando tú vas a un trabajo te dan cuáles son tus funciones. Pero tú no vas y te sientas todos los días y le dices a tu jefe, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Ah, pero que tú no me mandaste nada a hacer, yo no sé lo que voy a hacer. Usted tiene que tener diligencia, usted tiene que tener iniciativa. Y más cuando se trata de saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación. La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas como Cristo. La voluntad de Dios para tu vida es que no juegues con el pecado, que no coquetees con el pecado, que huyas de la tentación. La voluntad de Dios para tu vida es que dejes de fingir lo que realmente tú no eres. La voluntad de Dios para tu vida es que lo busques a Él para que vivas. Es que puedas desear la palabra de Dios como un niño recién nacido. La voluntad de Dios para tu vida es que en el lugar donde Él te ha colocado, tú no te quedes callado, sino que tú puedas anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. La voluntad de Dios para tu vida es que tú te comprometas más con su obra, porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. La voluntad de Dios con tu vida es que dejes de perder el tiempo porque los días son malos y que te llenes del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el plan de Jonás para escapar de un Dios que, como leíamos en el Salmos 39, un Dios que está en todo lugar? La respuesta de Jonás no solamente es una respuesta de rebelión, la respuesta de Jonás es irracional, porque eso es ilógico.
Hasta mi niña de 5 años sabe que Dios está en todo lugar y que Dios lo ve todo. Jonás, un profeta de Dios, está intentando huir de la presencia de Dios. Versículo 8, Jonás dice, Él es el Dios de los cielos que hizo el mar y que hizo la tierra. Y de ese Dios está Jonás intentando huir, está intentando esconderse. Aquel ante su presencia tiembla la tierra, aquel que los montes se derriten delante de su presencia, aquel que cabalga sobre los cielos, que extiende los cielos como un pergamino. Jonás está tratando de huir de él. Jope está en el extremo opuesto a Nínive. Pero Jonás no se va a Jope, que era como el puerto. Jonás se va a Tarsis. ¿Sabe dónde queda Tarsis? En España. Tenemos a Eunice que vive en España. Es decir, el mapamundi de nosotros está oriente y occidente, pero el de los hebreos estaba al revés. Oriente estaba al norte y el occidente estaba al sur. Dios le dijo, ve al norte. Jonás tomó un mapa, dijo, mira, Dios me está mandando para Nínive. Y buscó el lugar más lejos posible. Ubicó a Tarsis y dice, para allá es que yo voy a ir. Interesante, porque Pablo quería ir a España. Pablo anhelaba ir a España a predicar el evangelio, pero Jonás está huyendo a Tarsis, a España, para no predicar la palabra de Dios. Ahora imagínate el costo de este viaje. Un viaje de Israel hacia España, cruzar todo el Mediterráneo. En un barco, Jonás está solo, él es pasajero, él está con los marineros, probablemente vendió todo lo que tenía, compró un pasaje para irse en contra de la voluntad de Dios. Usted sabe que Jonás no llegó a Tarsis. Nadie le pudo devolver, hacer un reembolso a Jonás de su dinero. Él está huyendo de Dios, pero él está perdiendo todo. Él está perdiendo su relación con Dios, su tiempo, su dinero, su reputación. En su desobediencia, Jonás lo está perdiendo todo. Él se ha convertido ahora en un fugitivo. Hay un letrero en Israel que dice, se busca al profeta rebelde. ¿Sabe quién está buscando a Jonás? Dios mismo está buscando a Jonás. Él está diciendo, si Dios me llama a Nínive, le voy a dar la espalda. Mire cómo dice el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jonás está diciendo, si Dios me mandó a Nínive, significa que Dios va para Nínive, Él va a respaldar su palabra. Ahora, si Dios está en Nínive, yo voy a estar en Tarsis. Eso es un camino de no retorno. Como decía el pastor Lenin, el pecado es como un tobogán enjabonado. Si tú te subes, no puedes retornar. Solamente Dios te puede sacar de ese lugar. Es un camino de decadencia. Mire lo que dice el versículo 3. Él descendió a Jope. Versículo 5 dice que él entró en la nave, pero el original dice que él descendió a la nave. Es decir, en la medida que Jonás se va alejando de Dios, Jonás va descendiendo. Él va descendiendo físicamente, pero realmente usted sabe que él está descendiendo espiritualmente. Él descendió a Jope, él descendió a la nave, él descendió a la bodega de la nave, él descendió al mar, él descendió al vientre del pez. La vida de Jonás está en descenso, está en picada. ¿Y tu vida en esta hora, cómo tú estás espiritualmente? ¿Tú estás en caída libre espiritualmente o tú estás creciendo en los caminos del Señor? Jonás ha llegado a un punto que, como decía el hermano Rafael, todo le da lo mismo. Nada es nada para Jonás. En el barco los marineros están desesperados, están orando. ¿Y sabe qué está haciendo Jonás? Él está durmiendo. Su corazón se ha hecho cada vez más insensible a la palabra y al llamado de Dios. Quiero que entiendas en esta hora que huir de Dios es un camino irracional. Que escapar de Dios es un camino peligroso. Que mientras más te alejes de Dios, más insensible te vuelve, porque tu corazón es engañoso más que todas las cosas.
Y que aunque te alejes de Dios, puede ser que Dios te deje, que te vaya. Pero un día prepárate para encontrarte con Dios. Yo estaba viendo un reportaje de cómo se preparan los alimentos más caros del mundo. A mí me llamó la atención de una carne que venden en Japón que se llama Wagyu. Es la carne más costosa. Una libra de esta carne cuesta $200, 11,000 pesos. ¿Quién estaría dispuesto a dar 11,000 pesos por una libra de carne? Pero lo más interesante es cómo el trabajo para producir esta carne viene de un toro que es un toro especial. Y a estos toros lo tratan como reyes. A estos toros le dan una dieta especial, lo ponen en un lugar especial, con aire acondicionado. Le dan masajes por su cuerpo, hidromasaje. Llegan al extremo de cantarle música clásica. No es que se la ponen, es que llevan orquesta para tocarle música clásica a estos toros para que no estén tan estresados. Así que en un momento quizás este toro se siente, oh, pero yo soy un rey. Yo soy el centro del universo. Pero tú no sabes que te están preparando es para matarte. Así es el pecado, hermano. El pecado te hace sentir como un rey. Pero vas camino a condenación eterna. El pecado termina destruyéndote completamente. Un día tendrás que encontrarte con tu Dios. La pregunta es, ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios a la rebeldía de Jonás? Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Jonás está dando muchos peros para hacer la voluntad de Dios, pero aquí hay un pero de Dios. Pero Dios hizo levantar una tormenta. Jonás está huyendo, pero aquí dice, pero Jehová. Es como uno de los sobrinos de mi esposa, que estaba haciendo travesuras en la escuela. Y él se sorprendió cuando el lunes en la mañana, en la puerta del aula, cuando él estaba en el curso, estaba su tío Raidis, quien es el pastor de la iglesia. Así que si su adolescente se está portando mal, no es que usted ahora va a llamar a los pastores para que vayan. Pero imagínate su reacción, me imagino que se puso de todos los colores. Jonás está huyendo de Dios. Pero en el barco está Dios esperando a Jonás. Y Dios acaba de levantar una gran tormenta. Dice el versículo 4, hubo en el mar una tormenta tan grande que pensó que se partiría la nave. Esos marineros eran marineros experimentados. Y cuando ellos vieron esta tormenta, ¿sabe qué hicieron? Se pusieron a orar a sus dioses falsos. Porque ellos nunca habían visto una tormenta tan grande. Era una tormenta sobrenatural. Es el juicio de Dios contra el pecado, que está dispuesto a partir el barco y a matar a Jonás y aún a los marineros. Es la disciplina de Dios, es la corrección de Dios. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Hay dos cosas, hermano, que tú debes saber. Si tú huyes de Dios, un día Dios te va a alcanzar. Y si tú huyes de Dios, las consecuencias de tu pecado también te van a alcanzar. Mire que dice el versículo 5, los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Es decir, que la desobediencia de Jonás produjo una tormenta, pero esta tormenta no es que solamente está afectando a Jonás, está afectando también la vida de los marineros, porque el pecado no solamente te daña a ti, el pecado daña a todos los que están a tu alrededor, a tu familia, y daña también el testimonio de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo estos marineros? Plan 1, clamar a sus ídolos. Pero sus ídolos no tienen el poder para detener a una tormenta. Y cuando sus ídolos no pueden detener la tormenta, empiezan a tratar de salvarse por sus propias fuerzas. Empiezan a echar todos los enseres hacia afuera. No sé si usted vio cuando tembló la tierra recientemente a un comunicador de Baní, que él dijo, el Padre Nuestro más rápido que yo he escuchado en mi vida. Él iba a 1,000 kilómetros por hora diciendo el Padre Nuestro. Pero cuando siguió temblando y no se paró el Padre Nuestro, él le dijo a su compañero, salgamos de aquí, salgamos de aquí. Es exactamente lo que están haciendo los marineros. Ellos están orando a sus dioses, pero como sus dioses no tienen poder, están tratando de salvarse
con su propia fuerza. Pero la tormenta sigue, dice que el mar sigue embravecido más y más. Porque esos enseres que ellos están tirando al mar, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere la obediencia de Jonás. Hay un peso que mantiene la tormenta y es el peso, no de los enseres, sino el peso del pecado de Jonás. Él quiere la obediencia de su hijo, él quiere el arrepentimiento de su profeta. Lo único que puede calmar esta tempestad es un sacrificio. Es que ellos tomen a Jonás y lo lancen al mar como lo harán más adelante. Ahora, yo creo que esta escena es digna de un Oscar. Versículo 5, vaya conmigo ahí. Los marineros tienen miedo, están clamando a sus dioses, están echando todos los enseres al mar, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Wow! Jonás no es consciente del peligro. Los gentiles están en la cubierta del barco orando a sus falsos dioses, pero el profeta, el que conoce al único Dios verdadero, en vez de estar orando, él está durmiendo. Su prioridad es dormir. Su prioridad no es la oración, su prioridad no es la salvación de estos marineros, su prioridad es el estar cómodo, el estar durmiendo. Los cristianos que duermen roncan mientras el mundo que lo necesita se está perdiendo. Una iglesia que duerme mientras el mundo se está perdiendo. Ese barco quizás sea tu trabajo, ese barco puede ser tu curso, tu comunidad, donde Dios te ha colocado. Hay una tormenta y Jonás está durmiendo. Ahora, ¿a quién le recuerda eso? Tormenta, una persona que está durmiendo. Le recuerda a Jesús. Jesús estaba en una tormenta y él estaba durmiendo. Así que hay un paralelismo entre Jonás y Jesús. Ambos estaban en el barco, estaban en una tormenta. Recuerde que los marineros están despertando a Jonás y los discípulos fueron a despertar a Jesús. Recuerde que cuando Jesús oró se calmó la tormenta. Cuando echaron a Jonás se calmó la tormenta. Que cuando se calmó la tormenta los marineros que tuvieron temor de Dios. Que cuando se calmó la tormenta los discípulos tuvieron temor de Dios. La misma historia. Lo único que Jonás está en la tormenta por causa de su desobediencia. Jesús está en la tormenta por causa de su obediencia perfecta. Así que a tu vida pueden llegar dos tipos de tormenta. O puede llegar una tormenta de parte de Dios que es para probarte, no porque tú estés en pecado, pero puede llegar otra tormenta de parte de Dios por causa también de tu pecado. Versículo 6, el patrón de la nave se acerca a Jonás y le dice, levántate y clama a tu Dios. Es el mismo llamado que Dios le hizo a Jonás en el versículo 1. Jonás, levántate y ve a Nínive. Ahora Dios le está hablando a su profeta a través de un marinero idólatra y le está recordando su llamado. Jonás, deja de estar durmiendo, levántate y clama a tu Dios. Es Dios hablando a través de un marinero idólatra. Dios usa lo que sea, lo que Él tenga que usar para salvar. Versículo 7, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suerte, adivinen sobre quién cayó la suerte, sobre Jonás. Dios está en control de todo lo que está pasando. El hombre lanza los dados, dice Proverbio, pero es Dios quien decide la suerte. Versículo 8, dijeron, decláranos ahora por qué ha venido este mal. Versículo 9, él respondió, mire qué interesante lo que dice Jonás, soy hebreo y le temo a Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Jonás dice que él es temeroso de Dios. Esto es el colmo, porque una persona temerosa es una persona que siente reverencia, que siente respeto, que siente admiración por Dios y le obedece, le sirve. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Jonás se define como una persona cristiana, como una persona que le teme a Dios, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Tus acciones, Jonás, parecen indicar
todo lo contrario. Tú tienes la mente informada de qué se trata ser un cristiano temeroso, pero tu corazón no ha sido transformado por la palabra de Dios. Así que Jonás le dice la verdad: yo soy un profeta de Dios, yo estoy huyendo de Dios. Ese es el Dios que creó los cielos y la tierra. Él está diciendo a los marineros: yo les sirvo al Dios que creó esta tormenta. Y ese Dios que tiene el poder de crear una tormenta como esa, yo estoy corriendo de Él. Así que la pregunta de los marineros, versículo 10, no se hace esperar. ¿Qué has hecho, Jonás? ¿Acaso tú te estás poniendo loco? ¿Cómo es posible que tú estés corriendo de ese Dios? Jonás, ¿qué haces aquí? Es la pregunta que yo te hago en esta hora. Tú eres Jonás, yo soy Jonás en la historia. ¿Qué haces aquí? ¿Qué has hecho, Jonás? La misma pregunta que Dios le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás? Tú que dices conocer a Dios y temerle a Dios, ¿qué has hecho? ¿Por qué has estado huyendo del plan de Dios? ¿A dónde piensas llegar por tu desobediencia? Dios ha permitido esta tormenta, pero esta tormenta no es suficiente para quebrantar el corazón endurecido de Jonás. Jonás necesita un pez, y más adelante lo veremos. Versículo 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Mire lo que dice Jonás. Uno esperaría que Jonás dijera: mira, yo me arrepiento de mi pecado. Lo que tienen que hacer conmigo es, vamos a dar la vuelta para que volvamos. Ustedes me dejan en Nínive y yo voy a obedecer a Dios. Pero mira la respuesta de Jonás: tomad y echadme al mar y el mar os aquietará. Ese hombre prefiere morir que hacer la voluntad de Dios. Ese hombre prefiere morir que predicarle a más de 120,000 ninivitas que van a la condenación eterna. Él prefiere morir. Ahora, la oración que uno esperaría de Jonás, Dios la pone en los labios de los marineros. Marineros idólatras, gentiles, ignorantes. Miren cómo oran en el versículo 14. Ellos empezaron orando a sus falsos dioses, pero ahora en el versículo 14 ellos dicen: te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Wow, cómo terminaron los marineros, rendidos delante del Dios de quien Jonás estaba huyendo. Ellos dicen: Jehová, te ruego, sálvanos. Jehová, no queremos matar a este hombre, pero si es tu voluntad, si ese es tu plan, aunque nosotros no lo entendamos, lo vamos a hacer. Dicen los marineros: porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Se acaban de convertir ahora y ellos entienden perfectamente lo que Jonás, quien es un profeta de Dios, no entiende. Que Dios es soberano, que Dios hace lo que Él quiera, que Dios es bueno, aunque nosotros no podamos entenderlo, que Dios sigue siendo sabio. Así que en el versículo 15 ellos tomaron a Jonás, lo echaron en el mar y el mar se aquietó. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estos marineros terminaron en adoración. Ese sacrificio no lo hicieron en el barco. Ese sacrificio lo hicieron cuando llegaron. Ellos hicieron sacrificio, adoraron y temieron a Dios. Empezaron teniéndole temor a la tormenta y ahora están terminando teniendo temor al Dios que crea, que permite, que controla la tormenta. Su arrepentimiento es un arrepentimiento genuino, porque cualquiera en medio de la tormenta puede hacer voto. Ustedes ven la persona que hacen promesa, puede hacer una promesa: Señor, si tú me sacas de esa, yo te voy a servir. Pero esos marineros, aunque terminó la tormenta, llegaron a su casa. Allí ellos ofrecieron sacrificio e hicieron votos al Dios que le había salvado. Implicaciones para tu vida. El plan de Dios se va a cumplir en tu vida, tú quieras o no quieras. ¿A dónde Dios llamó a Jonás? A Nínive. ¿Dónde va a terminar Jonás? En Nínive. Jonás pudo ir por la buena, pero fue en un pez. Tú decides si vas por la buena o si vas en un pez, pero tú vas a llegar donde Dios quiere que tú llegues. El pecado tiene consecuencias. Dios te alcanzará. O Dios te alcanzará en el barco o Dios te alcanzará en el pez, pero no puedes escapar de Dios. Miremos ahí la providencia de Dios, la mano invisible. Dios tiene la primera y la última palabra, no Jonás. Dios provocó la tormenta, Dios creó el pez, Dios está en control.
Las tormentas que Dios permite en tu vida tienen un propósito. No solamente corregirte. Yo no solamente veo corrección en medio de la tormenta. Esto es una tormenta de gracia porque Dios lo que quiere es que Jonás reflexione sobre su condición y vuelva por el camino de la obediencia. Así que aunque eso es un juicio de Dios sobre el pecado de Jonás, también hay destellos de la gracia de Dios. A través de la tormenta Dios quiere hacernos depender completamente de Él. Y finalmente lo que vemos es un Dios que no se rinde. Hermano, cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande es la fidelidad de Dios. Si yo hubiese sido Dios, hace tiempo que borro a Jonás. Ahí estaba Amós, un profeta obediente que estaba activo en el ministerio de Jonás. Estaba Oseas. Sin embargo, Dios siguió tratando con Jonás. Dios lo alcanzó en el barco. Dios lo alcanzó en la tormenta. Dios lo quebrantó completamente dentro del pez. Hermano, si tú has caído, si estás huyendo de Dios, tú tienes esperanza. El Señor no ha terminado contigo. El Dios que inició la buena obra es fiel en completar esa obra hasta el día de Jesucristo. Tan grande es la rebeldía de Jonás, pero mucho más grande es la misericordia y la compasión de Dios. El Señor está atrayendo a Jonás con lazos de amor y de misericordia. Permíteme ilustrarlo con una historia que quizás tú conozcas. Es la historia de Derek Raymond. Es un atleta que participó en las Olimpiadas de Barcelona del año 1992. Él tenía todo el potencial para ganar esas Olimpiadas. Él había ganado oro en otras Olimpiadas o en otros eventos deportivos. Así que él fue a correr, todo el mundo estaba aplaudiendo la presencia de este corredor, pero mientras él corría, él se fracturó una pierna, él se cayó. Él no podía continuar corriendo la carrera, él tenía que tomar una decisión, o regreso o sigo corriendo. Todo el mundo en el público le gritaban, devuélvete porque tú no vas a ganar, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Pero en medio de la multitud venía un hombre corriendo desde la grada, que entró al estadio corriendo y fue y tomó a Derek y se lo apoyó en el hombro y siguió corriendo la carrera hasta que finalmente llegaron a la meta. Ese hombre era su padre. Su padre le estaba ayudando en el momento de mayor debilidad. Aunque tú estés corriendo de Dios, aunque tú hayas pecado, todavía Dios puede tener misericordia de ti. Dios es un Padre amoroso y un Padre compasivo. Dios te puede sostener sobre sus hombros para que tú puedas llegar a la meta. No importa cuán grande haya sido tu rebeldía y tu pecado, hay misericordia en Dios. Finalmente, Jonás está dispuesto a morir para no salvar a los ninivitas. Qué contraste con Jesús, el Jonás perfecto, que estuvo dispuesto a morir para salvar a sus enemigos. Jonás fue lanzado al mar de la ira de Dios para salvar a los marineros. Jesús, siendo inocente, fue lanzado también al mar de la ira de Dios para salvar a pecadores culpables como tú y como yo. Cuán grande es la misericordia del Señor. Oremos, Señor, queremos darte gracias una vez más por tu palabra que ha sido predicada en esta hora. Yo oro, Señor, por personas que están en ese lugar, que no te conocen, que son como aquellos marineros que están clamando a sus ídolos falsos, al ídolo del dinero. Señor, pero que no te conocen. Yo te pido que tú te les puedas mostrar a través de tu palabra y que tú le puedas dar el don del arrepentimiento. Pero mira a aquellos que son cristianos, pero que a veces somos como Jonás, tratando de huir, Señor, de tu presencia. Señor, envía tormentas a nuestras vidas para que podamos reflexionar sobre el llamado que tú nos has hecho. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú has de cumplir tu plan en cada una de nuestras vidas y en tu iglesia. Amén. Señor le bendiga.